Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre los ingresos exentos que se deben informar dentro de la declaración anual. Recuerda que a partir del próximo 1 de abril se podrá presentar la declaración anual 2021 y obtener en automático la devolución de tus impuestos. Este tema de los ingresos exentos, mucha gente no lo considera, pero en mi opinión es relevante e importante agregarlo en la declaración anual para así evitarse cualquier contratiempo con el SAT. Entonces vamos a hablar sobre los ingresos exentos que las personas físicas están obligadas a informar dentro de la declaración anual. Lo primero que vamos a ver es el rubro de premios, préstamos y donativos, y nos dicen que tendríamos que informar en la declaración si exceden de 600,000, ya sea en lo individual o en su conjunto. Entonces, si tienes ingresos por estos tres conceptos y en lo individual o en su conjunto superan los 600,000, estás obligado a informar dentro de la declaración anual. El otro rubro son las herencias, legados y enajenación de casa habitación. En estos conceptos, la ley nos dice que se está obligado a informar en la declaración cuando en lo individual o en su conjunto superen los 500,000. En el caso de viáticos, solo deberás informar en la declaración cuando los ingresos por este concepto de viáticos superen los 500,000 y representen más del 10% del total de los sueldos y salarios percibidos. Esto cuando se da, por ejemplo, cuando trabajas para una empresa y te mandan fuera a otro estado, ese dinero que te depositan para que tú pagues tu hospedaje, tu transporte, el avión, la comida, se considera como viáticos y son ingresos exentos. Entonces, amigos, si obtuvieron ingresos por alguno de estos conceptos y se encuentran en alguno de los supuestos que hemos mencionado, están obligados a informar dentro de la declaración anual. ¿Qué pasa si no informas y estás obligado a notificarle al SAT que obtuviste este tipo de ingresos? El SAT puede acumular estos ingresos que de inicio son exentos a tus demás ingresos y los estaría sumando para el cálculo del impuesto sobre la renta, y esto obviamente no te convendría porque tendrías que pagar más impuestos. Entonces, si estás obligado, informa en la declaración anual. Más adelante te voy a decir el apartado en donde tienes que llenar cada uno de estos rubros. Algo importante a considerar es que debes de tener el documento que ampare la operación. Por ejemplo, si tuviste una donación o si recibiste una donación, deberías de generar un contrato de donación y preferentemente ante notario público. Si te prestaron dinero, también deberías obtener el contrato de préstamo para de esta manera amparar a la autoridad, que en este caso sería el SAT o Hacienda, que efectivamente se ejecutó o se llevó a cabo esta operación. ¿Cuál sería el documento? Por ejemplo, en el caso de una venta de casa habitación, obviamente el contrato de compraventa y que se formalice ante notario público. En el caso de herencias y legados, obviamente con el testamento te estarías amparando, y así tener el documento, la evidencia de cada uno de los tipos de ingresos por los conceptos que acabamos de mencionar para estar protegidos ante el SAT. Vamos a hablar de dos tipos de ingresos exentos que considero son de los que se puede tener mayor inquietud o duda. Los donativos. Tenemos tres casos en los cuales se van a considerar exentos los donativos. El primero de ellos es cuando el donativo se da entre cónyuges, es decir, de esposo a esposa y viceversa. Por este tipo de ingresos no se pagaría ningún impuesto. También cuando los donativos se dan entre ascendientes a descendientes, es decir, de padres o abuelos a hijos o nietos.
En estos casos no se pagaría el impuesto sobre la renta y dichos ingresos se consideran ingresos exentos, no importando el monto. El caso número 2 es cuando, por ejemplo, existe un donativo de un descendiente a un ascendiente, por ejemplo, de hijos a padres o de hijos a abuelos. En ese caso, no existiría un impuesto a pagar y también se considera como un ingreso exento, pero existe una limitante. Las personas que reciban esa donación, que en este caso podrían ser los padres o abuelos, no vendan ni donen ese mismo bien a otros hijos o nietos, es decir, a descendientes en línea recta sin limitación de grado. ¿Cuál es el caso número 3? Los demás donativos, es decir, van a quedar exentos cualquier tipo de donativos a cualquier persona, primo, familiar, amigo, vecino, que no supere los 98,080.20 pesos anuales, es decir, lo equivalente a 3 UMAS al año. Es decir, si tú donas a cualquier otra persona, estás exento, o la persona que recibe el donativo está exenta del pago de impuestos hasta por 98,080.20 pesos, y por el excedente sí pagaría los impuestos. Si por ejemplo le dona 150,000, él pagaría impuestos únicamente por la diferencia, que serían aproximadamente 52,000 pesos. Esto para el 2021. Recuerda que la UMA cambia año con año. Ahora vamos a hablar del ingreso exento por venta o enajenación de casa habitación. La ley nos dice que quedará exento la venta de esta propiedad hasta por un monto de 700,000 UDIs, y aquí en el caso del ejemplo, la UDI se tomó del día 26 de junio del 2021. Para el caso de este ejemplo, el monto exento sería de 4,775,809.50. Sin embargo, recordemos que la UDI cambia día con día, entonces a la fecha en que se ejecute la venta o enajenación de casa habitación, tendrías que tomar la UDI del día para poder considerar cuál sería el monto exento límite para esta operación. Hay que tomar en cuenta una consideración importante para que pueda aplicar esta enajenación: que el contribuyente en los 3 años anteriores a la fecha de la enajenación no hubiese enajenado o vendido otra casa habitación por la cual hubiera aplicado alguna exención y se formalice ante fedatario público, es decir, se formalice ante un notario. Recuerda que esta operación de venta o enajenación se debe de formalizar ante fedatario para que proceda la exención. Y bueno, ya estamos dentro de la declaración. Aquí te voy a mostrar el apartado donde debes de informar estos datos que hemos venido comentando, y lo vas a encontrar en el apartado de la declaración anual donde dice determinación y después en datos informativos. Aquí vas a elegir en donde te pregunta informas otros ingresos exentos, tú vas a dar clic en sí y aquí vas a anotar el monto del ingreso exento dependiendo de cada caso y obviamente si lo tuviste en el año 2021. Una de mis recomendaciones es que aunque no haya superado los límites que te mencioné al inicio de 600,000, 500,000 y 500,000, aún así informa y agrega los importes que hayas recibido para evitar cualquier situación futura en cualquier revisión que pudiera llegar a realizar el SAT a tus impuestos. Entonces, aunque no rebases los montos, aunque no estés obligado, en mi opinión, deberías agregar los montos respectivos de acuerdo al tipo de ingreso exento que hubieras obtenido en el 2021.
Y bueno amigos, por ahora sería todo, espero esta información sea útil. Si fue así, por favor regálenos un like, suscríbanse, es totalmente gratis y les dejamos los enlaces de nuestras demás redes aquí debajo en la descripción. No olviden también suscribirse a nuestro canal secundario, donde vamos a estar subiendo más información sobre la declaración de impuestos, devolución de impuestos, y les vamos a estar ayudando con sus dudas. Déjenos sus comentarios aquí debajo de este video. Y bueno, ahora sí me despido, nos vemos en la próxima. Chao.